Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde me estéis viendo. Bueno, pues aquí estoy una vez más detrás de la cámara o delante de la cámara. Este es mi segundo live en solitario. Y bueno, hace un par de días publiqué un post en Instagram y dije que una de mis intenciones realmente era estar pues más presente aquí, ¿no? En esta plataforma. La verdad que llevo 2 años publicando artículos y sí que me apetece, como muchos de los conceptos que he trabajado en esos artículos, pues traducirlos a un formato más corto y presentarlos aquí en Instagram. Lo que pasa que es cierto que creo que este formato tipo live me pega más, porque me sale de manera más alineada. Creo que me resulta mucho más sencillo sentarme delante de la cámara y empezar a hablar, más que estar en formato corto o hacer vídeos cortitos. Entonces, bueno, voy a estar jugando un poquito con los formatos, pero aquí estoy. Y bueno, el tema que quiero tratar hoy es el tema de la energía creativa y la importancia de darle pues una estructura, una dirección, un orden, para que realmente no nos sintamos que estamos dispersos, ¿no? Para las personas que estén por aquí pues por primera vez o que no sepan mucho de mí o tal, voy a presentarme brevemente y sí creo que me parece importante presentarme porque luego a lo largo del live pues voy a hacer referencia a mi pasado, ¿no? Entonces, yo soy Julia, soy escritora, emprendedora digital, tengo un negocio creativo desde hace 3 años y bueno, mi negocio tiene 2 pilares fundamentales. Uno de ellos es la introspección, entonces sí que trabajo mucho con escritura introspectiva, talleres de escritura introspectiva, y luego el otro pilar tiene que ver más con la creatividad. Y ahí pues es donde hago acompañamientos para escritores, mentorías creativas, tengo un curso de Substack, que es esta plataforma para escritores. Entonces, bueno, obviamente ambos pilares están relacionados. Yo creo que no puedes crear de manera coherente y alineada si realmente no sabes quién eres o lo que quieres o cuáles son tus valores. Entonces, ambos pilares en mi emprendimiento están muy relacionados. Pero bueno, que sepáis que mi vida no siempre ha sido así. Ahora tengo 38 años y como digo, este emprendimiento tiene una vida de 3 años, pero antes tenía otro tipo de vida. Yo estudié ingeniería civil, trabajé 10 años en Holanda como ingeniera civil y me dedicaba a proyectos europeos, era project leader en proyectos europeos y estaba un poco a caballo entre el Ayuntamiento de Ámsterdam y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Entonces también daba clases en la universidad. Esto lo menciono porque en aquel momento, cuando trabajaba en proyectos europeos, mi rol era mucho el bajar las ideas a tierra, ¿no? Yo me encargaba pues de estar ahí, de escuchar a los partners y tal, y aplicar distintas herramientas para intentar entender qué es lo que estas personas querían y cómo podíamos llevar el proyecto a buen puerto. Y obviamente hubo un momento en mi vida, un punto de inflexión en el que decidí dejar esa vida atrás y decidí que quería experimentar otras cosas. Por eso decidí emprender y crear mi marca personal. Pero es cierto que, curiosamente, esto no tiene que ver tanto con el live, ni tiene tanto que ver con la energía creativa, pero sí es cierto que la Julia de antes, esa Julia ingeniera, project leader en proyectos de innovación, se dedicaba a trazar caminos, ¿no? Y a traer ideas a tierra. Y ahora, 3 años, 5 años después, estoy haciendo pues otro tipo de cosas, pero en el fondo me veo aplicando casi las mismas técnicas que aplicaba en esos proyectos europeos. Es lo que hago, por ejemplo, en las mentorías creativas con mis clientes 1 a 1, ¿no? Entonces, esto quiero decir que sí que, o sea, esto lo he publicado en alguno de mis artículos, tu historia sí cuenta y todas esas piezas que te han ido conformando, todas esas experiencias que has tenido, aunque ahora parezcan irrelevantes o aunque ahora estés en un proceso de transformación, de reinvención, solamente quiero invitarte a que no las pierdas de vista, porque de alguna manera están latentes, forman parte de tu impronta y de una u otra forma van a salir, ¿no? Yo de verdad que cuando di este salto al vacío, me fui a viajar y luego decidí emprender, no pensé que iba a aplicar ninguna de las técnicas que yo aplicaba como urbanista, ni que le explicaba a mis alumnos en la universidad, pero ahora sí que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto era un poquito por dar la introducción acerca de mí, también dar la introducción un poco de mi filosofía de vida, ¿no? Para que me vayáis cogiendo un poquito el rollo. Pero el tema de hoy, energía creativa y la importancia de crear con dirección y con foco. Voy a dividir el live como en 3 bloques principales. En el primero quiero hablar de la importancia de mapear tus ideas para no perderlas. En el segundo bloque quiero hablar de esa importancia entre combinar tu energía femenina y tu energía masculina y por qué ambas son necesarias. Y luego ya en el tercer bloque lo he llamado factor tiempo, factor esencia, porque también esto nos va a ayudar a hacer una criba y a filtrar qué es lo que queremos traer a tierra. Y Lourdes, gracias por estar ahí, que veo tu comentario. Muchas gracias. Un momentito. Bueno, pues el primer bloque, como digo, está relacionado con esa necesidad de mapear tus ideas y está relacionado con lo que acabo de contar de los proyectos europeos, ¿no?
gran parte, o sea, mi rol, como digo, era entender qué es lo que quería cada uno de los stakeholders. Había pues instituciones de educación, empresas privadas, gobiernos de distintos países, y normalmente cuando tú escribes una propuesta de investigación o pides financiación de un proyecto europeo, es una propuesta bastante abstracta, ¿no? Y luego el trabajo, obviamente, es desglosarla en objetivos muy concretos para ir a buen puerto. Entonces, en esas reuniones yo lo que hacía era escuchar y lo que hacía era tomar nota de todo. Entonces fue cuando empecé realmente lo que llamo mapear. Por eso mucha gente que ha hecho conmigo clases o ya dentro de mi emprendimiento, ¿no? Gente que ha hecho conmigo las clases sabe que soy una fan auténtica del mind mapping y obviamente lo puedes llevar lo complejo que tú quieras, ¿no? Puedes empezar mapeando tus ideas y luego ya a partir de ahí es cuando empiezas a priorizarlas, categorizarlas, usar diferentes técnicas pues realmente para poder ordenarlas y traer esa estructura, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que si te sientes con una energía creativa desbordada, que tienes muchísimas ideas, el primer paso que recomiendo siempre es mapear todo, que no se te pierdan de vista, ¿no? Una cosa es tenerlas en la mente y decir, sí, las tengo aquí, pero en el momento que empiezas a escribirlas y a bajarlas a tierra, ya de alguna manera les estás dando forma, ¿no? Porque al usar palabras, pues ya las estás limitando de alguna manera. Ya no es una idea que es una visión abstracta, sino que ya empiezas incluso a materializarla. Y es importante este paso, o sea, es importante mapearlo, porque así, quizá en un futuro, quizá ahora no tienes tiempo, obviamente, para hacerlas todas, pero quizá en 3 años vuelvas a ese banco de ideas y digas, oh, wow, quizá es el momento de lanzar esta, ¿no? Entonces sí que es importante ese primer paso de decir, mira, voy a mapearlo, voy a vomitar todo lo que tengo en mi cabeza en un papel, en un cuaderno, en un Notion, en mi ordenador, y a partir de ahí tomar ideas, ¿no? Y realmente esto es una fase que yo hago mucho en mis mentorías creativas, como he mencionado, ¿no? Muchas veces es como, bueno, que la persona, que el cliente o la clienta me enseñe todo su universo interior y a partir de ahí pues ya empezar a tomar decisiones. El segundo bloque tiene que ver con este equilibrio y este balance entre energía femenina y energía masculina. Cuando estamos en nuestra energía femenina es esta energía de inspiración, apertura, creación máxima, y qué suerte que la tengamos, ¿no? O sea, es una bendición que las personas también que llegan a trabajar conmigo tienen como ese universo creativo tan rico. Porque obviamente podríamos estar en el otro extremo, cuando por ejemplo estamos muy rígidos, muy cerrados, muy estructurados. Lo que nos pasa en esos momentos es que estamos muy en energía masculina, como que no podemos ver. No es una energía masculina sana, pero bueno, estamos ahí como más constreñidos de alguna manera. Y entonces ahí a lo mejor no tenemos tantas ideas, no tenemos tanta creatividad, no estamos tan abiertos porque no estamos en calma y no estamos recibiendo. Entonces eso también podría ser. En mi caso, los clientes que me llegan están desbordados de ideas y yo misma estoy en este primer grupo, ¿no? Estas personas que, boom, es como que te falta tiempo para ejecutarlas. Entonces, qué suerte que estemos ahí, pero quiero mencionar que es muy goloso también quedarte como enganchado en esas ideas fantasiosas. O sea, es muy fácil pensar una idea y decir, wow, qué increíble sería realizarla, y sí, cuando la haga luego voy a hacer esto, y luego puedo crear no sé qué, y luego hacer tal curso. Y sí, pero es muy, pues eso, es muy goloso quedarte ahí, empiezas a crear fantasías en tu mente, es una ilusión, y claro, la mente todo lo sostiene, en la mente todo es posible. Y el challenge o el reto real es bajar esa idea a tierra. O sea, es decir, tengo muchas, selecciono una, me comprometo y empiezo a hacerla. ¿Qué pasa cuando empiezas a hacerla, empiezas a ejecutarla? Pues que no te gusta, que te encuentras complicaciones, que un día estás cansado, cansada, no estás motivado, no sabes por dónde seguir. Entonces, claro, es más goloso volver al mundo de las ideas y decir, ay, es que tenía que haber probado otra cosa. Y entonces ahí es donde digo que realmente llega un momento que tienes que decir, bueno, tienes mucha energía femenina, maravilloso, mucha creatividad, maravilloso, pero ¿dónde está tu energía masculina que venga y te traiga orden y te traiga estructura, ¿no? Entonces, el equilibrio realmente, o sea, todos tenemos la capacidad de llegar a ese equilibrio entre energía femenina y energía masculina, pero bueno, hay veces a lo mejor que sí que necesitamos una ayudita externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de mis clientes, yo en su caso, ellos están en energía femenina con todas sus ideas y yo me convierto más en la energía masculina que les ayuda a traer orden y estructura y a mapear y a ordenar y a priorizar. A mí también me pasa, o sea, cuando yo estoy con mi cliente, yo estoy en energía masculina. Cuando yo estoy en mi propio negocio creativo, que tengo mil ideas de podcast, de artículos, que si ahora lanzo un segundo Substack, un post de Instagram, yo me meto en mi energía femenina. Y entonces tengo que ser consciente de eso y traer mi energía masculina de vuelta para traer orden y estructura. Hay muchas ocasiones en mi vida que no he podido y por eso he contratado a algún mentor, alguna mentora, pues para que me ayude y me haga un poco de rebote. Entonces también, obviamente sería ideal si somos capaces de encarnar ambas energías, pero que hay momentos de nuestra vida que también está bien pues trabajar a lo mejor o pedir ayuda externa, ¿no? Entonces esto es un poco como el segundo bloque que quería hablar y la necesidad de materializar.
porque de verdad, si no nos quedamos en el plano de las ideas, y yo creo que no hay nada más frustrante para una persona que tiene un montón de ideas y que es súper creativa o creativo, que al final, o sea, no ve materializada ninguna, ¿no? Yo el nivel de satisfacción que tengo y lo realizada que me siento cuando ejecuto y cuando materializo ideas, o sea, es que no tiene comparación a tener una piscina de ideas ahí flotando. Entonces, claro que recomiendo, por supuesto, que si me estáis viendo, sois parte de mi comunidad y tal, pues hago una llamada a la acción y que realmente seleccionéis algo que os llene el alma y que empecéis a ejecutarlo, ¿no? Porque hay mucha satisfacción también ahí. Y luego el tercer bloque que quería tratar en el live de hoy, pues tiene que ver con lo que yo he llamado factor tiempo y factor esencia. Entonces, imaginar que ya tenéis todas vuestras ideas ordenadas en una lista, mapeadas, incluso que ya pues habéis hecho vuestro calendario, vais a saber cuándo las vais a lanzar, cómo las vais a lanzar, qué vais a hacer, las fases que van a tener, lo que sea, ¿no? Ya tenéis esa energía masculina también integrada, pero existe el factor tiempo. Y aquí os quería enseñar un libro, que lo tengo por aquí, seguramente... A ver, un momentito, que en esta cesta... Lo tengo por aquí porque lo tengo siempre cerca, es este de aquí. Se llama 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Y tengo que decir que, bueno, seguramente hayáis oído hablar de él, si no os cuento, básicamente el concepto es sencillo, es que un humano tiene 4000 semanas de tiempo, si no hay ningún imprevisto, pues tiene 4000 semanas de vida. Y entonces es un libro que yo pensaba que iba a ser más enfocado a la productividad, y realmente fue un libro más profundo que eso, porque te enfrenta con la limitación de la vida, ¿no? Y el hecho de que la vida es efímera. Entonces, obviamente te invita, pues, a que seas muy selectivo y que seas muy crítico con qué quieres invertir tu tiempo. O sea, cuando somos quizá más jóvenes podemos pensar que tenemos tiempo para todo, que podemos vivir muchas vidas, y no es así, o sea, no es así. Y mira que lo digo yo, que si me conocéis sabéis que he vivido muchas vidas dentro de una, pero de verdad que hay momentos en los que sí que hay que decidir y hay que tener un rumbo, ¿no? Y entonces, pues te invita a la renuncia, porque obviamente si seleccionas algo y seleccionas un camino, implica que estás dejando fuera otras opciones, y eso de nuevo para el ser humano no es cómodo. Es como lo que estaba contando en el segundo bloque, ¿no? Es más fácil a veces tener muchas ideas y estar ahí en ese mundo de fantasía y no comprometerte con ninguna y no enfrentarte a lo difícil. Pues lo mismo es no enfrentarte al hecho de que el tiempo es limitado y que realmente sí que tienes que elegir, y que el hecho de no elegir, esto ya está muy trillado, pero el hecho de no elegir o de no moverse o de no decidir también es una decisión, ¿no? Entonces, bueno, ese libro sí que, si no lo habéis leído, sí que recomiendo que lo leáis, pero es la importancia también de tener ese proyecto de vida y saber hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Y es un poquito la diferencia que también quería recalcar hoy en el live entre crear y construir. O sea, una cosa es que podamos crear muchas cosas y podamos crear charquitos independientes, y otra cosa es que tengamos como una dirección clara y entonces esas piezas las vayamos colocando en ese camino, ¿no? Obviamente ese camino puede ir cambiando y según la fase de nuestra vida, el ciclo de nuestra vida en el que estemos, las prioridades van a ir cambiando, pero sí que tener como esa línea a largo plazo ayuda muchísimo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tiene más que ver con la parte de comunicación, de comunicar cuál es mi filosofía de vida, intentando inspirar y mover a otros a que vivan su propia vida, y eso lo hago de distintas maneras. A veces será más escribiendo artículos, a veces puede ser con un tipo de live como este, a veces podrá ser a través de mis cursos y talleres, ¿no? Pero cada vez que lanzo un producto o quiero crear algo, sé que va más o menos en esa línea. Y eso me ayuda a construir realmente, ¿no? Y no a crear sin sentido. Aunque esto luego al final haré algunos apuntes. Y luego está el factor esencia. Y es que, vale, o sea, imaginar que, como digo, tenéis vuestras ideas mapeadas, tenéis un calendario muy claro, pero en algún momento pues tenéis un tiempo que tenéis que decidir qué es lo que queréis. Y aquí viene el tema, el hecho de que podáis materializar una idea, de que tengáis las capacidades, la habilidad, la infraestructura necesaria, no significa que tengáis que hacerlo. Entonces, aquí es la importancia realmente de conectar con vosotros mismos, con vuestra esencia, con vuestros valores, qué principios son los que rigen vuestra vida, qué valores son los que rigen vuestra vida, y a partir de ahí poder decidir qué es lo que queréis hacer. Esto me pasa porque me pasa a mí misma, o sea, totalmente, y lo he visto también en clientes con los que he trabajado, ¿no? Que dicen, podría hacer esto, pero también podría hacer esto, o podría lanzar un curso de tal, o una vez asistí a un seminario de no sé qué y podría hacer esto. Y entonces, claro, sí, podrían, porque realmente, pues sí, si quieren emprender y quieren tener un negocio creativo, podrían lanzar esos productos, pero hay que ser muy crítico con entender de nuevo si realmente están alineados con lo que quieres hacer y si te van a hacer sentir pues ese nivel de satisfacción y de realización del que estaba hablando, ¿no? Cuando estás creando más alineada a tu propósito y terminas algo, lo culminas, sí que te sientes con un nivel de realización más alto que si haces otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta parte creo que también me parece importante y por eso he empezado este live,
mencionando los dos pilares de mi empresa, que sí que es la parte introspectiva, autoconocimiento y la parte de creación, ¿no? Y si no tienes la primera, no es que la tengas que tener súper clara, pero si no tienes las bases al menos de la primera, es difícil crear con coherencia, ¿no? Y es cuando puede entrar la dispersión o la falta de claridad o las dudas, y entonces por eso siempre recomiendo empezar dentro o en el mundo interno, ¿no? Eso por ahí. Entonces, bueno, son como los 3 bloques que quería traer hoy. La importancia de, pues sí, como he dicho, de enlistar, enumerar todas las ideas que tienes, la importancia de saber estructurarlas, priorizarlas, acotarlas en el tiempo, o sea, que sean tiempos realistas también, ¿no? Esa energía masculina sana, que no sea una energía que te presiona muchísimo, que te obliga a estar enganchado al trabajo o al proyecto creativo 24/7, o sea, planear también con conciencia. Y luego esa parte de decir, ok, de verdad que no puedes realizar todo lo que quieres en esta vida, o sea, sí que tienes que ser selectivo y realmente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Por dar un ejemplo personal, cuando yo dejé mi parte de ingeniera y tuve este punto de inflexión, me fui a Tulum, hice un curso en Kundalini Bodywork y me puse a dar sesiones. Kundalini es un tipo de canalización energética y me gustaba, o sea, yo había trabajado mucho con mi energía de Kundalini, pero llegó un momento después de 6 meses dando sesiones que dije, esto no es, o sea, esto no es. Y porque yo seguía teniendo ese deseo de querer comunicar, ¿no? Y querer comunicar, pues como estoy haciendo ahora, hablando de manera escrita. Entonces ahí fue cuando me quedó claro que yo tenía que empezar a escribir. Eso no quita que dentro de 3 años pueda hablar de la energía Kundalini como fuerza de energía creativa y a lo mejor incluía sesiones de Kundalini en mis cursos. Podría pasar, pero no era el momento, o sea, hace 3 años ni ahora es el momento de tratar de esa energía, ¿no? Me pasa lo mismo con el yoga, o sea, yo llevo practicando yoga más de 10 años, hice una formación en Yin Yoga hace 4 años, el año pasado ya hice la formación en Hatha Yoga, y claro que me salta la idea de decir, pues voy a dar clases de yoga porque me encanta, porque a mí me ayuda un montón, porque ya tengo la comunidad online, tengo la infraestructura online, la plataforma, página web, no sería tan difícil lanzarlo. Y seguro que va bien, bueno, seguro que va bien, seguro que lo disfruto, eso seguro. Pero también es ser crítica de decir, Julia, no tienes tiempo para hacer todo, entonces sé selectiva con lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces son ejemplos personales que también quería dar de cómo este factor tiempo y factor esencia, pues yo intento ser rigurosa y aplicarlo también en mi vida. Entonces eso es todo lo que quería mencionar hoy. De nuevo, pues la importancia de ir adentro, eso ya lo he comentado un poco y por eso también, pues aunque trabajemos en mis cursos que tienen más que ver con creatividad y productividad y emprendimiento, también tienen una parte fuerte, un componente fuerte de introspección, ¿no? Porque es que si no, de verdad que no va para adelante. Y ya está, para cerrar sí que quería también mencionar que ahora mismo estoy hablando de temas si tenéis un negocio creativo o un emprendimiento creativo, ¿vale? Para construir realmente y no sentir que estáis creando en el aire. Pero obviamente otro tema sería tener hobbies, ¿vale? O sea, por supuesto, si os gusta hacer cerámica, si os gusta pintar, ahí no tenéis por qué tener un objetivo en mente, no tenéis por qué tener un objetivo a largo plazo, simplemente podéis ir a las clases, ir a la escuela de arte y disfrutarlo por el mero hecho de disfrutarlo, que eso también es súper gozoso, ¿no? Y eso también os lo cuento porque yo en su día empecé a hacer cerámica, me encantaba y en su momento pensé que quería lanzar una línea de cerámica y hacer esmaltados y me enganché con eso, me alquilé un estudio de cerámica en Ámsterdam, estuve yendo un mes entero todos los días y llegó un momento que dije, Julia, esto es algo que disfrutas, pero sí disfrutas como algo aislado, ¿vale? Entonces quiero también matizar esto porque el objetivo de este live es sobre todo para gente que está emprendiendo y que quiere estar metida más en el mundo creativo. Emprendimientos creativos, negocios creativos, ¿no? Pero que esos hobbies que nos llenan el alma, por supuesto, no tienen por qué tener un objetivo, ni tienen por qué ser o lograr unas determinadas metas. Y bueno, simplemente para cerrar este live, pues os quería comentar un poco, o lanzar como algunas preguntas, ¿no? Y es un poco de lo que sentís que tenéis ahora en vuestra mente o en vuestro campo, en vuestra vida, qué idea sentís que tiene más peso o cuál es la que os genera más ilusión o qué es eso que estáis pensando que decís, wow, me falta foco, me falta orden, pero si tuviese ese tiempo o si tuviese ese orden creo que ejecutaría tal. Y yo creo que si me estáis escuchando pues vais a saber un poco qué es lo que quieren hacer de vosotros, de vosotras. Entonces mi invitación, como siempre, es a que pongáis a hacerlo, ¿no? Y que os pongáis manos a la obra y también que busquéis la expresión del mínimo producto viable, ¿no? A mí me ha funcionado mucho, o sea, que es lo mínimo que puedo lanzar, que ya puedo estar satisfecha con ello, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, por dar otro ejemplo personal, estoy ahora enfrascada en la escritura de mi primer libro.
Yo sé que quiero escribir un libro desde hace muchísimos años, pero obviamente cuando empecé a escribir no conocía ni mi estilo de escritura, no sabía ni cómo editar, o sea, sabía cómo editar un texto, pero no, me costaba mucho todavía perfilar mis ideas, pulirlas. Entonces la mínima expresión en ese momento, hace 3 años, fue abrirme un Substack y empezar a escribir. Y ya después de 130 artículos publicados, pues ahora me siento ya con la fuerza y quizá la contundencia de decir, ahora sí estoy preparada para escribir el libro, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que hay muchas formas de empezar a crear, aunque sea de una manera chiquitita. Y poco más, que os mando un besazo, que espero realmente que os haya servido, que os haya parecido útil, y si me queréis dejar en comentarios pues con qué idea estáis enfrascados, o si tenéis alguna pregunta, alguna duda que os apetezca comentar conmigo, pues aquí estoy. Y que ya veremos si me lanzo a hacer más este tipo de lives, este tipo de formatos. La verdad que me siento muy cómoda, me siento muy tranquila y, como digo, sí lo noto más natural que, por ejemplo, hacer un reel cortito. Así que iré informando. Nada, que espero que estéis muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao.